Qué gusto poder saludar esta mañana, este fin de semana, a Gonzalo Hernández Licón. Él es el secretario ejecutivo del Coneval. Usted recordará, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días al auditorio. Muy bien, Gonzalo, con el gusto de saludarte y el privilegio también de poder platicar esta mañana. Gonzalo, dieron a conocer la evaluación de las carencias sociales 2015, comparativos 2010, 2014. ¿Cuáles son los resultados más relevantes que tú ves? Mira, con mucho gusto, Jaime. El Coneval dio a conocer esta información que proviene de una encuesta del INEGI, y después de ahí de probar que todo está perfectamente bien, podemos dar a conocer esta evolución. ¿Y de qué se trata? Son las carencias sociales en materia de rezago educativo, de carencia por acceso a los servicios de salud, de carencia por seguridad social, carencia por calidad de la vivienda, por servicios en la vivienda y por alimentación. Lo que vemos, y es una cosa que el Coneval había venido diciendo hace tiempo y ahora se confirma con el 2015, es que las carencias sociales a nivel nacional han venido cayendo en el país del 2010 al 2015 prácticamente en todos los años, ¿no? Tanto en materia de educación, de alimentación, incluso de seguridad social, que en seguridad social sigue siendo la carencia más alta con 56.6% de gente con carencia de seguridad social, pero que teníamos 60% en el año 2010, por ejemplo. O en el caso de acceso a la salud, que es la caída más pronunciada que vemos, teníamos 29% de carencia en el 2010 y tenemos 16.9% en el 2015. Entonces, en general, lo que hemos visto, Jaime, es que ha habido estrategias, ha habido programas, ha habido esfuerzos para poder aumentar las coberturas básicas en materia educativa, en materia de vivienda, en materia de salud, lo cual ha beneficiado a un conjunto importante de personas del país. Por supuesto, falta mucho por hacer, por ejemplo, en materia de calidad educativa, claro, en materia de calidad de salud, pero en tema de cobertura, estos son avances importantes. Gonzalo, si entiendo bien, entonces, por ejemplo, un ejemplo, un programa social que ha sido muy importante y que ha sido transeccional, como es el Seguro Popular, ¿podría verse ahí el reflejo del resultado de este programa que lo representa el gobierno federal, pero que también le da manos a los gobiernos estatales para que ellos lo operen? Mira, el Seguro Popular es un buen ejemplo. El Seguro Popular lo que hace básicamente es darle acceso, darle afiliación a la población para que tenga la oportunidad con más calidad de acercarse a los servicios de salud en cualquier estado del país. Dado que el Seguro Popular ha venido avanzando importantemente en los últimos 10 años, más o menos, entonces uno observa que la afiliación del Seguro Popular ha aumentado y por lo tanto la carencia de seguridad social medida como afiliación ha podido caer. De hecho, la razón principal de esta reducción en la carencia de salud precisamente ha sido el avance del Seguro Popular, es decir, hoy por hoy más personas tienen afiliación al Seguro Popular o a otras instancias públicas o privadas, lo cual se refleja en esta carencia. Sí es importante recordar, como decía hace un segundo Jaime, que no, si bien la cobertura ha crecido, todavía falta que crezca la calidad del servicio, claro, que por supuesto es lo que a la gente también le interesa muchísimo, ¿no? Sí, una cosa es que generes un sistema, pero otra cosa es que ese sistema sea competitivo y atienda como debe de atender a la gente. Estamos platicando con Gonzalo Hernández Licón, él es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Gonzalo, hay aspectos positivos como lo que nos acabas de comentar, pero también hay aspectos que no le avanzamos y no le encontramos, como la cuadratura del círculo, el que tiene que ver con el poder adquisitivo en términos laborales. El promedio anual disminuyó 5.5% entre 2010 y 2014. Ahí sí hay mucho que hacer, ¿no, Gonzalo? Mira, el poder adquisitivo del ingreso laboral, lo que podemos comprar los mexicanos con nuestro salario,
con nuestro salario ha tenido vaivenes, como tú bien dices, entre 2010 y 2014 se redujo. De hecho, se venía reduciendo desde 2007, por cierto. Mira. Si uno ve el problema financiero que tuvimos en México en el 2009, que tuvo todo el mundo, por cierto, esto ha venido bajando hasta 2014, pero también hemos visto que de 2014 a 2016 este poder adquisitivo aumentó 5.9%. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que en esos 2 años pues los ingresos aumentaron más que lo que aumentaron los precios y nos alcanzó para un poco más. Por supuesto, todavía no estamos al nivel de 2007 y hay que estar pendientes, Jaime, de que la inflación que se empezó ahí a aumentar en octubre, noviembre y que por supuesto en enero se disparó, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay que estar pendientes que ese incremento de la inflación que va a venir en los siguientes meses, producto tanto del tipo de cambio como del sistema de la gasolina, hay que estar pendientes de que no pues nos coma los ingresos que habíamos recuperado en los 2 años previos. Gonzalo, ¿qué debemos de entender por carencias sociales? El tema, como bien lo comentas, lo que tiene que ver con la salud, acceso a la salud, acceso a la educación, el tema del ingreso. ¿Qué otras carencias o qué otros elementos se encuentran dentro de estos módulos que tengo entendido ustedes estudian de la mano con el INEGI? Mira, estas carencias, incluyendo el tema del ingreso, Jaime, nada más para recordarle al auditorio, uh-huh, son parte de cómo entendemos y cómo explicamos y cómo medimos la pobreza en el país, ¿no? Hace ya unos años el Congreso nos pidió medir la pobreza con este conjunto de dimensiones. Entonces, por eso se llama pobreza multidimensional, porque fue un acierto, y tenemos que aceptar, un acierto del Congreso, el que haya decidido que la pobreza se mida y se entienda con varias dimensiones. En otros países la pobreza solamente se mide con el ingreso, incluyendo el Banco Mundial, por cierto. Y hoy por hoy México ha trascendido esa medición e incluye las carencias, ya decíamos, educativas, de salud, de seguridad social, de calidad de la vivienda, de acceso a los servicios en la vivienda, de alimentación y de ingreso, lo cual hacen que la medición de la pobreza sea mucho más rica en México. Tan es así que ahora hay muchos países que quieren medir la pobreza de esta naturaleza, ¿no? Pero también falta el tema de los derechos sociales, tanto educación, salud, seguridad social, vivienda, son parte de los derechos sociales de la Constitución mexicana y por eso tiene sentido, Jaime, que estén dentro de una medición de pobreza como la que tenemos en México. Gonzalo, todavía sigue siendo muy claro esa frontera en términos estadísticos que ustedes como actuarios y como dedicados a todo esto de analizar y leer los números, lo que sucedió antes del 2008-2009 y lo que viene sucediendo 2009-2010, cuando el mundo vive esta severa crisis que se origina en Estados Unidos con las subprimes, que nos pega durísimo, hay un decrecimiento de la economía superior al 6%, se sigue viendo todavía esta frontera muy marcada en lo que era antes la economía mexicana a lo que es después de ese lapso de fecha. Mira, el mundo se ha venido recuperando ese descalabro financiero. México se ha recuperado de alguna manera. Ciertamente no podemos cantar victoria, ciertamente las cosas han cambiado, incluyendo temas, por ejemplo, como la automatización, ¿no? En donde pues las empresas se enfrentan o están adoptando y adaptando tecnologías que son intensivas en tecnología, intensivas en capital, y en Estados Unidos se ve muy claramente, ¿no? En Estados Unidos la razón principal de una reducción de la industria del empleo manufacturero, más que la migración, más que los empleos en México, como miente el presidente Trump, es más bien un tema de automatización de las empresas. Entonces, lo que estamos viendo, junto con la crisis financiera del 2009-2008, junto con el incremento y la volatilidad del precio de los alimentos, estamos viendo cambios tecnológicos importantes y cambios en las empresas que nos obligan en México a ser más productivos
y a tener mucha mayor invención de nuestra forma de producir las cosas y de emplear a la población. Y también veo, estamos platicando con Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. Gonzalo, veo uno de las carencias pues que más lacera o que debe de lacerar una sociedad es lo que tiene que ver con la alimentación. Ahí se ha avanzado, pero también hay personas que son vulnerables ciertamente y que viven en el decil de que no saben qué van a comer o qué van a cenar el día de hoy, este fin de semana. O sea, es un trabajo que se debe de hacer y que se debe de actuar pronto, ¿no? Totalmente de acuerdo. La ley nos pidió que dentro de la medición de pobreza incluyéramos el acceso a la alimentación, que te digo que es parte de los derechos sociales. Y nosotros lo incluimos utilizando una forma en la que se pregunta a las personas, a las familias, si han tenido experiencias de hambre de manera reciente. El ejemplo es, en este hogar un niño se pasó un día sin comer por un problema económico de recursos del hogar, ¿no? Si alguien llegara a eso, claramente señala que esa familia tiene una alta inseguridad alimentaria, ¿no? Es una forma de alertar a que no queremos. Eso no quiere decir que ese niño sea desnutrido automáticamente. Lo que quiere decir es, ese niño, si pasa muchas ocasiones este evento, puede desnutrirse y puede tener un problema de salud eventualmente. Entonces, esta medida de acceso a alimentación que tenemos, que se traduce en inseguridad alimentaria, nos alerta y alerta a los gobiernos, tanto nacional como estatal, que en esa zona es importante que haya mecanismos de seguridad social, mecanismos de apoyo para ciertas familias cuando les hace falta, por un tema económico, por un tema de ciclos de las cosechas, por un tema de ciclos laborales, les hace falta tener elementos de alimentación de manera más segura, más sistemática, con mayor seguridad, digamos, ¿no? Y el tema de vivienda también ahí se ha avanzado, ¿no? Que es una de las políticas que también ha sido y tiene que ver mucho con lo que se está haciendo, por ejemplo, en la SEDATU, me imagino, y lo que hacen los otros organismos que atienden particularmente el tema de vivienda. En la vivienda ha habido avances. El 15% de la población en el 2000 tenía carencia en calidad de la vivienda. En el 2015 es 12%. Es un avance que ha habido recientemente. Faltan ahí elementos y como lo que tú dices es muy cierto, Jaime. El tema de reducción de pobreza es un tema que le compete y tiene que ver con varias secretarías de Estado, tanto federales como estatales. Eso sería bien inocente y bien iluso pensar que una secretaría, por ejemplo la Cedesol, es la responsable de reducir la pobreza en un país. Dado como entendemos en México y se mide la pobreza en México con estos 7 elementos de educación, salud, vivienda, ingreso, es clarísimo, Jaime, que la reducción de la pobreza le compete a la Secretaría de Salud, a la SEP, a Cedesol, a SEDATU, a SAGARPA, a Hacienda y, por ejemplo, instancias que no son del gobierno, pero que son fundamentales, como el Banco de México. O sea, cada vez que la inflación se nos va de las manos un poquito, automáticamente la pobreza sube, porque si definimos la pobreza como población que gana menos de un umbral de ingresos, pues cuando la inflación nos crece mucho, pues más de una persona entra en la pobreza por la vía de que no nos alcanza lo que antes nos alcanzaba hace 2 meses. Entonces, el Banco de México es otra instancia claramente responsable porque la pobreza baje. De hecho, la principal labor o la tarea que tiene el Banco de México es mantener en niveles medianamente controlados el tema de la inflación, ¿no? Que es uno de sus principales objetivos. Oye, Gonzalo, ya antes de terminar, nos quedan un par de minutos. Esto que ustedes están dando a conocer, este tema de la evaluación de las carencias sociales 2015, ¿esto cierra el debate que se generó en el 2016 cuando hubo una diferencia en los criterios? Recuérdanos un poco lo que sucedió con el INEGI, con ustedes. ¿Esto es un cerrojazo y es ver hacia adelante con lo que viene?
Parcialmente, Jaime, lo que pasó el año pasado es que esta encuesta, módulo de condiciones socioeconómicas que el INEGI levanta, tuvo una inconsistencia en la variable del ingreso de los hogares. Y por eso decidimos nosotros no publicar mediciones de pobreza que teníamos planeadas para julio, agosto del año pasado, hasta no ver qué pasaba bien con la encuesta. Hoy hemos visto, junto con el INEGI, que en las variables que le hemos llamado carencias sociales, lo que acabamos de mencionar, ahí estamos comprobando que no hubo problema de consistencia. Sigue habiendo la inconsistencia del ingreso, y por eso no utilizamos en este comunicado el ingreso de esa encuesta y utilizamos un ingreso diferente que es solamente el ingreso laboral, es un ingreso que le faltan elementos. Entonces sigue estando como pendiente tratar de ver qué le pasó a ese ingreso derivado de la encuesta de 2015, pero lo más importante es, hay una encuesta 2016 que el INEGI dará a conocer en el segundo semestre del año 2017, y ahí será bien importante que ese ingreso de esa nueva encuesta estamos pidiendo que sea comparable, consistente con los años previos, para ahora sí poder retomar la serie completa que teníamos de pobreza. Como tú puedes notar, en este comunicado no hablamos de que si la pobreza sube o baja, claro, porque falta todavía el ingreso. Claro, hemos dado a conocer pobreza desagregada por sus componentes, no el número agregado. Tienes toda la razón, sí, es evidente que no viene ese índice que es muy seguido y que es muy notorio y que también es muy mediático para medios de comunicación. Pues Gonzalo, muchas gracias por regalarnos estos minutos. Toda esta información la pueden acceder en www.coneval.gov.mx. Así es, ahí está, .org, www.coneval.org.mx. Pues qué bueno, muchas gracias, Gonzalo, te deseamos un extraordinario fin de semana. Fuerte abrazo. Un abrazo, Que estés muy bien. Es Gonzalo Hernández Licona. Información es poder, sin duda, y lo que da a conocer el Coneval es muy importante, y es muy importante para que las entidades federativas o las entidades tanto estatales como federales pues vean lo que se está haciendo bien y lo que no se está haciendo bien, pues para dar un cambio de timón y darle un giro a las políticas sociales.